Imagina un mundo envuelto en la oscuridad del tiempo donde solo los ecos del pasado resuenan. Lentamente, una luz tenue revela un pergamino antiguo, desplegándose para mostrar los secretos que guarda. La tinta se expande, dibujando las costas de continentes olvidados, trazando las rutas de imperios que se alzaron y cayeron. Cada línea en este mapa es una historia, cada nombre un legado. Somos los guardianes de esas historias. En Crónicas del Pasado no solo contamos los hechos, les damos vida. Sentirás la tensión en el campo de batalla, la emoción de un descubrimiento que cambió el rumbo de la humanidad y la sabiduría de las voces que forjaron nuestro presente. Desde las intrigas de las cortes reales hasta las revoluciones que sacudieron civilizaciones, te llevaremos en un viaje a través del tiempo. Aquí, animamos los hechos que cambiaron el mundo. Comencemos. En los últimos suspiros de la República Romana, cuando la sombra de la crisis se cernía sobre el Senado y el pueblo, surgió un hombre que cambiaría para siempre el destino de Roma. No era un patricio de cuna noble, sino un hombre nuevo, un homo novus forjado en la dura provincia itálica. Su nombre era Cayo Mario, y su historia es la crónica de una ambición implacable, de una gloria militar sin precedentes, y de una rivalidad que sembraría las semillas de la guerra civil. A finales del siglo II a.C., Roma enfrentaba una crisis existencial. La brecha entre ricos y pobres era un abismo insalvable. Los pequeños agricultores, la espina dorsal del ejército, perdían sus tierras a manos de los latifundistas mientras servían en campañas interminables. El sistema político, dominado por una aristocracia atrincherada, se mostraba corrupto e incapaz de responder a los desafíos que amenazaban la República. El descontento popular era un volcán a punto de estallar. Y en este escenario de incertidumbre, el pueblo buscaba un salvador. Fue entonces cuando Mario, un soldado veterano con una reputación de tenacidad y disciplina, comenzó su ascenso. Su primer gran escenario fue Numidia, en el norte de África. La guerra de Yugurta se había convertido en una vergüenza para Roma. El astuto rey númida, Yugurta, había sobornado y humillado a generales romanos durante años. La guerra se estancaba y la paciencia de Roma se agotaba. Mario, sirviendo como legado bajo el cónsul Quinto Cecilio Metelo, demostró su valía en el campo de batalla, ganándose el respeto de los soldados. Pero su ambición era más grande. Desafiando a la élite, regresó a Roma y con un discurso populista que prometía una victoria rápida, fue elegido cónsul contra todo pronóstico. Fiel a su palabra, Mario reorganizó el ejército en África, confiando en su cuñado, el cuestor Lucio Cornelio Sila, un aristócrata astuto y audaz. Tendió una trampa a Jugurta. Fue Sila quien, a través de una arriesgada misión diplomática, capturó finalmente al rey númida. Aunque Sila fue el artífice de la captura, toda la gloria recayó sobre Mario. El cónsul celebró un triunfo espectacular en Roma, arrastrando a Jugurta encadenado tras su carro. Mario, para el pueblo, era el héroe que había restaurado el honor de la República. Pero una pequeña semilla de celos y rivalidad había sido plantada entre él y Sila, una semilla que un día florecería en un odio mortal. Apenas se habían apagado los ecos de la celebración cuando una amenaza mucho más aterradora surgió desde el norte. Hordas masivas de tribus germánicas, los imbrios y los teutones, migraban hacia el sur, arrasando todo a su paso. Eran una tormenta humana, un pueblo en movimiento que había aniquilado a varios ejércitos romanos. El pánico se apoderó de Roma. Las derrotas eran catastróficas, y la memoria de la invasión gala de siglos atrás resurgió como una pesadilla. El Senado, desesperado, rompió con todas las tradiciones. Eligieron a Mario cónsul una y otra vez, 5 veces consecutivas, un hecho sin precedente. Le entregaron el destino de Roma, confiando en que el único hombre que había traído la victoria podía salvarlos de la aniquilación total. Mario comprendió que el viejo ejército republicano, formado por ciudadanos soldados, ya no era suficiente. Se enfrentaba a un enemigo diferente y necesitaba un arma diferente. Fue entonces cuando desató su reforma más revolucionaria, una que cambiaría la naturaleza del ejército y, con el tiempo, de la propia Roma, abrió las filas del ejército a cualquier ciudadano, sin importar su riqueza o propiedad. Los proletari, los más pobres de Roma, ahora podían alistarse. El Estado les proporcionaría armas y equipo. La legión dejó de ser una milicia ciudadana para convertirse en un ejército profesional. Mario reorganizó la legión en cortes, haciéndola más flexible y letal. Estandarizó el equipo, incluyendo el famoso pilón, una jabalina diseñada para doblarse al impactar, inutilizando los escudos enemigos. Y lo más importante, forjó un nuevo vínculo. La lealtad de los soldados ya no era hacia el Senado y el pueblo de Roma, sino hacia su general, el hombre que les daba un sueldo, un propósito y la promesa de una pensión de tierras al retirarse. Mario había creado una máquina de guerra personal. Con su nuevo ejército, Mario se preparó para el enfrentamiento. Organizó pacientemente, entrenó a sus hombres sin descanso, endureciéndolos, acostumbrándolos a marchas forzadas
y a la dura disciplina de los campamentos fortificados. Los germanos se dividieron para invadir Italia por dos frentes, un error fatal. En el año 102 a.C., Mario interceptó a los teutones cerca de Aquisgrán, en la actual Francia. Eligió el terreno con maestría, forzando a los teutones a atacar cuesta arriba agotados y sedientos. La batalla fue una masacre. Las legiones profesionales de Mario rodearon y aniquilaron a la tribu teutona. La victoria fue total y devastadora. Al año siguiente, los cimbrios lograron cruzar los Alpes y entraron en el norte de Italia. El pánico volvió a cundir. Mario marchó rápidamente con su ejército victorioso para unirse a las fuerzas de su colega consular, Quinto Lutacio Cátulo. En los campos raudios cerca de Vercelli, tuvo lugar la batalla decisiva. En una llanura polvorienta y bajo un sol abrasador, las legiones de Mario y Cátulo se enfrentaron a la inmensa horda cimbria. La disciplina y la táctica romana se impusieron una vez más sobre el valor desesperado de los bárbaros. El ejército cimbrio fue exterminado. La amenaza que había aterrorizado a Roma durante una década había sido aniquilada. Cayo Mario regresó a Roma como el salvador indiscutible de la República, el tercer fundador de Roma después de Rómulo y Camilo. Su popularidad era inmensa, su poder casi absoluto. Celebró un triunfo conjunto con Cátulo, aunque todos sabían a quién pertenecía realmente la victoria. Había alcanzado la cima de la gloria, pero el mismo sistema que lo había elevado al poder ahora se convertiría en el origen de su caída. El ejército que Mario había creado necesitaba su recompensa. Los veteranos exigían las tierras que su general les había prometido. Para cumplir su promesa, Mario tuvo que aliarse con políticos populistas y demagogos, utilizando tácticas cada vez más violentas y cuestionables en la arena política de Roma. Su sexto consulado estuvo marcado por el caos y el derramamiento de sangre en las calles, lo que manchó su reputación y le hace perder el apoyo de muchos. Mientras tanto, su antiguo subordinado, Lucio Cornelio Sila, había ido escalando oposiciones, ganando fama propia en la guerra social, una sangrienta rebelión de los aliados itálicos de Roma. La rivalidad entre los dos hombres, latente durante años, finalmente explotó. Cuando surgió la oportunidad de comandar la lucrativa guerra contra Mitrídates del Ponto en Oriente, ambos la desearon. El Senado se la concedió a Sila, pero los aliados de Mario en la Asamblea Popular revocaron la decisión y le entregaron el mando a Mario. La respuesta de Sila fue un acto que rompió con todos los precedentes y marcó el principio del fin de la República. Hizo lo impensable, marchó con sus legiones sobre la propia ciudad de Roma. Por primera vez, un ejército romano atacaba su propia capital. Mario, sorprendido y sin preparación, se vio obligado a huir para salvar la vida, exiliándose en África. Sila tomó el control, purgó a sus enemigos y partió hacia Oriente. Pero la historia de Mario no había terminado. Mientras Sila estaba fuera, el viejo general regresó a Italia. Uniéndose a otro cónsul, Lucio Cornelio Cinna, reunió un ejército de veteranos y descontentos y marchó sobre Roma una vez más. Esta vez, la ciudad cayó en sus manos. Lo que siguió fue un baño de sangre. Mario, amargado y consumido por el deseo de venganza, desató un reinado de terror contra sus enemigos senatoriales. Las cabezas de los nobles se exhibían en el foro durante días. Roma fue un matadero. En medio de esta carnicería, Cayo Mario se autoproclamó cónsul por séptima vez, cumpliendo una vieja profecía. Pero su triunfo fue efímero. Apenas 17 días después de iniciar su último consulado, el viejo león, agotado por una vida de guerra y odio, murió. Algunos dicen que de pleuresía, otros que consumido por la paranoia y el alcohol. Su muerte no trajo la paz, solo preparó el escenario para el regreso de Sila y una guerra civil aún más terrible. El legado de Cayo Mario es complejo y trágico. Fue un genio militar que salvó a Roma de la aniquilación, un reformador que creó el ejército más formidable del mundo antiguo. Pero también fue un político despiadado cuya ambición sin límites y cuya creación de un ejército leal a su general y no al Estado destrozaron las tradiciones republicanas y allanaron el camino para los señores de la guerra que vendrían después, como Pompeyo y César, y en última instancia para la caída de la República y el nacimiento del Imperio. La historia de Cayo Mario es una advertencia eterna. A veces, el salvador de la República puede ser también su verdugo. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigua Roma. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.